Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, justamente ya 24 de mayo. Yo le decía a Gaby, bueno Gaby, ya estamos cerrando el mes de mayo, ya estamos pasando a otro mes, ya se llega mi cumpleaños. Yo le decía a Damián para que tenga el pastel listo, Damián, el 14 ya se llega mi cumpleaños. Y bueno, me da mucho gusto estar con cada uno de ustedes, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y es un tema importante, es un tema muy bueno el tema que tenemos el día de hoy, porque es un amor ambivalente. A veces amo tanto a mi pareja, pero a veces lo odio tanto. Es como un amor-odio, es como a veces estoy tan enamorado y a veces estoy diciendo ya no quiero esta relación para mí. Entonces vamos a ver un poquito por qué se da este amor ambivalente y lo vamos a mezclar un poco con el tema de narcisistas, este tema de parejas narcisistas. Este tema lo di en mi página. Y justamente hubo muchas preguntas. De esas preguntas yo saqué también este tema, porque sé que muchos de ustedes tienen esas dudas. Sé que a muchos de ustedes les interesa saber un poquito por qué funciona así una pareja narcisista y cómo es que funciona una pareja narcisista. A veces, sin creerlo, estamos en una relación con una pareja narcisista y no lo sabemos. Entonces este programa creo que nos va a ayudar mucho para eso y yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. De verdad es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo les pido que me acompañen con un vasito de agua, con un cafecito, con un tecito, con algo rico. Vamos a sentarnos a platicar el día de hoy. Esta va a ser una plática, así que si quieres comentar, si quieres preguntar algo o si quieres marcar a la cabina, con todo gusto. Los números de la cabina me parece que aparecen en los comentarios, ¿verdad, Gaby? Los números de la cabina aparecen en los comentarios por si gustas hablar con nosotros por teléfono. En este caso, si gustas mandar un mensaje, lo puedes mandar por vía de YouTube, por vía de Facebook, por inbox, directamente al Messenger y bueno, lo estaremos contestando. Si tienes una pregunta anónima o tienes una aportación anónima, por favor mándanosla al inbox, mándalo directamente a la caja cerrada de Facebook y justamente en este caso escribe con letras grandes anónimo. Y lo estaremos leyendo, pero ya no mencionaremos tu nombre. Entonces ayúdale a Gaby para identificar que es anónimo con las palabras mayúsculas al principio, anónimo, al principio, porque si no, recuerda que si las pones al final, tal vez Gaby se puede llegar hasta confundir, va a leer tu comentario y después va a decir anónimo. Entonces primero al principio, antes de tu comentario, escribe la palabra anónimo, por favor. En este caso, bueno, yo les decía, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y también quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo porque ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores aquí en YouTube. Entonces ya estamos a casi nada de los 100,000 suscriptores. Por ahí Platas ya me está diciendo o ya nos están moviendo como equipos y diciendo, bueno, vamos a animar a la gente a que se suscriba para que nos ayude a conseguir esa meta, los 100,000 suscriptores en YouTube. Entonces muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, a los que se van a suscribir. Gracias a cada uno de ustedes. También yo los invito a que se suscriban a mi página de psicólogo Eric Vera. Lo pueden encontrar en TikTok, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en YouTube y también les agradecería demasiado que se suscribieran. Ahí yo tengo un programa igual cada 15 días, tengo material que voy subiendo, reseñas de algunos libros, entonces si ustedes quieren suscribirse a estos canales, se los dejo. Es psicólogo Eric Vera y de hecho van a aparecer en la cajita de descripciones, ahí vienen mis redes sociales. Me parece que mi buen Alan pone en la caja de descripciones abajo del video de YouTube, va a poner todas las redes sociales mías, entonces si quieres en algún momento suscribirte a alguna de ellas, te puedes suscribir. Y también, bueno, hoy estoy de manteles largos porque llegamos a 251,000 seguidores en Facebook, en la página de psicólogo Eric Vera, entonces todo esto es gracias a ustedes. Muchas gracias a los que siguen la página, muchas gracias a los que comentan, porque de repente en la página de Facebook de psicólogo Eric Vera tenemos interacción de algunas frases, ponemos algunas frases codependientes, algunas frases de pareja, algunas frases motivacionales y yo en compañía de ustedes convivimos, platicamos, debatimos esas frases, entonces se convierte en una convivencia muy amena. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a empezar con este tema porque este tema es muy importante. Este tema tiene que ver, bueno, ya estamos esperando que se conecten, pero este tema tiene que ver con amor.
este tema tiene que ver con pareja, este tema tiene que ver con enamoramiento, este tema tiene que ver conmigo, contigo y con todos los que están escuchando el programa. De repente tenemos tantas dudas de qué es el amor, tenemos tantas dudas de qué es el enamoramiento, o de repente no sabemos si estamos en una relación por amor, por necesidad o por qué estamos en una relación. Entonces, este va a ser el capítulo de la historia que va a marcar ese punto en donde tú vas a descubrir si estás por amor, si estás por necesidad, si estás con un narcisista, con un sumiso, con un dependiente, con quién estamos conviviendo día a día. De repente nosotros pensamos que nuestra relación es maravillosa y que estamos en una relación muy bonita, pero yo digo, bueno, entonces ¿por qué de vez en cuando estamos deprimidos? ¿Por qué de vez en cuando estamos ansiosos? ¿Qué es lo que nos pasa? A veces yo me pregunto si estamos también en esa relación, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué la pasamos mal de vez en cuando? Estas son las preguntas del millón que yo tengo para ti, las vamos a resolver en el programa del día de hoy. Entonces yo te pediría, como primer punto, te pediría que me regales esa historia de cómo te enamoraste de tu pareja, porque aquí vamos a empezar con eso. ¿Cómo te enamoras de una persona? Cada uno de nosotros tiene diferentes historias, muchas bonitas, muchas sorprendentes, muchas dramáticas, pero cada uno de nosotros tiene una historia en particular y esta historia regularmente nunca se te olvida. ¿Qué quiere decir? Que casi cada uno de nosotros, aunque llevemos 20, 30, 50 años de casados, recordamos la primera vez que vimos a la Juanita y al Juanito. Lo recordamos hasta con lujo de detalles. Cómo se te acercó, qué te dijo, cómo olía. Porque en ese momento déjame decirte que todo tu cuerpo empezó a funcionar. En ese momento la bioquímica, hasta del perfume que traía, te atrajo a él. Entonces yo quiero que tú recuerdes el día de hoy cómo fue que te empezaste a enamorar de ese Juanito, porque desde ahí viene la pequeña parte de la historia. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez en la vida o por alguna vez en la vida conociste el enamoramiento. Imagínate, nosotros vamos a una fiesta, vamos a un evento, nos presentan a una persona y esa persona se muestra todo un caballero. Se muestra todo un caballero, se muestra toda una dama y te empieza a enamorar, te empieza a conquistar, te empieza a seducir. Yo les digo, eso es lo más maravilloso que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también ya patrones de comportamiento. Tal vez nosotros de películas siempre habíamos soñado con eso. Cuando tú veías películas de Disney, cuando tú veías películas románticas, por ejemplo, ahorita que ya va a ser el estreno de La Sirenita, nosotros siempre soñamos con ese amor verdadero, ese amor platónico. Imagínate en esta película de La Sirenita, pues esta típica película del amor imposible. Un amor en el cual ella vive debajo del mar y él vive arriba en la superficie. Y aún así todo se vuelve posible. Entonces imagínate, nosotros desde pequeños vemos ese tipo de películas, vemos las novelas, porque por ahí tenía una pacientita que me decía, Eric, las novelas de Mariala del Barrio, de las de Thalía, que el pobre, más bien dicho, que la pobre se encuentra con el millonario. Porque en ese momento esa pacientita me decía, yo siempre soñé con eso, Eric. Yo siempre soñé que alguien iba a llegar y me iba a sacar de pobre, me iba a sacar de mi pobreza. Entonces, yo por eso te decía en esta ocasión, imagínate, nosotros ya tenemos desde ahí esa chispa de cómo nos gustaría que fuera nuestra pareja. Ese amor imposible, ese amor a primera vista, ese amor de novela, y de repente te lo encuentras. Te lo encuentras a esa persona que te atrae físicamente, que te gusta y que aparte habla bonito. Y que las primeras veces para ti son maravillosas, son muy bonitas, son muy hermosas, son llenas de magia. Y punto número 2, aquí empieza el enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento para los que no nos ha quedado claro? El enamoramiento es una etapa bioquímica que tenemos todos nosotros, es una etapa en la cual se producen muchas sustancias. Principalmente nosotros producimos dopamina y serotonina en esa etapa. Estas hormonas son las hormonas maravillosas, son unas hormonas que nos llenan de felicidad, pero son drogas naturales que tiene nuestro cuerpo. Pero yo siempre le digo a mis pacientitos, vamos a ver cómo funcionan esas drogas. Imagínate tú que te estás enamorando, produces una droga llamada dopamina. Esta droga hace que desde que te despiertas quieres saltar en la cama. Yo le digo a mis pacientitos, tú te despertabas, porque yo quiero que recuerdes esa emoción, que la vuelvas a vivir. Tú te despertabas cuando acabas de conocer a Juanito y veías tu celular y veías un mensaje de Juanito y de verdad se te revolvían las tripas.
En ese momento sentías mariposas en el estómago, sonreías, porque todos tenemos una sonrisa falsa y de tarugos ahí, sonrisa de tarugos. ¿Por qué? Porque en ese momento automáticamente tu sonrisa se generaba, automáticamente había una respuesta, un estímulo y una respuesta. Entonces nosotros empezábamos a enamorarnos con esos pequeños detalles, pero esos pequeños detalles producían un exceso de dopamina. ¿Qué quiere decir? Que ese mensaje, si lo leyéramos el día de hoy, simplemente decía, hola, buenos días. No decía más. Era un mensaje muy simple, pero ¿qué crees? Que la mayor parte de la historia la hacía tu cuerpo. Tu cuerpo estaba tan enamorado que tu cuerpo producía dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina. O sea, tu cuerpo se sentía tan bien, algo que nunca había sentido. Entonces yo por eso te decía, ya mezclamos, ya empezamos a mezclar. ¿Qué quiere decir empezamos a mezclar? Pues que tú tienes unas ideas de película, tienes unas ideas de novela en donde te gustaría llevar un amor de película, un amor de novela. Aparte, en ese momento nosotros nos sentimos tan bien, es una sensación, el enamoramiento tan rica, que nosotros siempre la queremos repetir, siempre la queremos vivir. Esa parte de la sonrisa tonta, esa parte de las mariposas en el estómago, de que te sudaban las manos cuando veías que llegaba y tocaba el timbre, o cuando tú estabas tocando el timbre para que saliera la otra persona, te lo juro que estabas temblando. Estabas con tu seguridad, pero temblando. Entonces yo por eso les decía, desde ahí empieza toda esta situación. Que tal vez esa primera etapa del enamoramiento está basada en una droga, está basada en un proceso de adicción, está basada en un proceso químico, un proceso bioquímico y un proceso en el cual nuestro cerebro empieza a imaginar muchas cosas. Empieza a imaginar el amor perfecto, el amor verdadero, el amor de Cenicienta, el amor de la Sirenita. Es un proceso en el cual nuestro cerebro combina ciertas cosas entre pensamientos fantasiosos y entre dopamina, oxitocina y hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde ya voy a meter el primer concepto, que es el concepto de un narcisista. De repente nosotros no conocemos a la persona con la cual nos enamoramos o de la cual nos enamoramos, no la conocemos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como yo ya te dije cómo te sentías, nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos, por lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que como en ese momento te estás sintiendo tan agradable, tú piensas que es por la otra persona y entonces tu cerebro empieza a creer que esa otra persona es buena y por eso te empiezas a sentir tan bonito, porque tú dices, es que Eric, yo me siento tan bien, entonces eso quiere decir que tenemos química. Muchas veces nos engañamos porque muchas veces lo ponemos a un proceso bioquímico. ¿Qué quiere decir? Que de repente tú sientes que es algo místico. De repente tú dices, es que, ¿qué crees, Eric? Iba por el mercado y encontré a mi media naranja y de verdad yo sentí su energía, sentí su presencia y nos juntamos y somos almas gemelas. Pero yo digo, mira, está bien que creas en energías, en almas gemelas, está bien, pero a lo mejor no te confundas. ¿Por qué? Porque tú no eres experto en almas gemelas, tú no eres experto en energía. Entonces de repente nosotros nos engañamos creyendo que porque tú te sentiste enamorada, esa era tu alma gemela. Aquí viene el principal y gran error. Por eso yo les decía, este tema vamos a hablar de las parejas narcisistas. Porque imagínate, desde el punto en donde estamos hablando ahorita, probablemente tú podrías llegar a ser una persona codependiente. ¿Qué quiere decir una persona codependiente? Una persona que tiene una adicción hacia otra o que genera muy rápido una adicción hacia otra. ¿Por qué se da la codependencia? Ya lo hemos visto en otros temas, vamos a mencionar el concepto general. La codependencia se da por tus vacíos, por tus idealizaciones, por tus traumas, por tus heridas, pero principalmente por la herida del abandono y el rechazo. Por eso se da. Entonces, si tú en algún momento pasaste por alguna de esas heridas, por algún trauma o tienes la canasta vacía de emociones, pues imagínate, ahorita hasta donde yo te estoy diciendo, tu proceso de enamoramiento empezó muy rápido y empezó a enamorarte. Entonces, cuando empiezas a enamorarte y empiezas a sentirte bien, tú te vas a dejar llevar por lo que sientes, no por lo que piensas. Ese es el primer error en la historia de nuestra vida. Que en algún momento nosotros no nos dimos cuenta que empezamos a decidir con el corazón y no con la razón. O sea, cuando tú empiezas a conocer a una persona, de verdad, tomas decisiones con las patas, llamándoles que tomaste decisiones con el corazón.
Tú de repente te sientes tan enamorado que es más, si tu pareja te dice, oye, ¿podrás faltar al trabajo para irnos a tomar un café? A ti no te importa tu trabajo en ese momento. O sea, tú no estás utilizando tu cerebro. A ti no te importa si te descuentan, no te importa si te van a correr, no te importa nada. De tan enamorada que te sientes, tú estás dispuesta a decirle sí. Sí, ¿qué crees que sí? Vamos a faltar. Voy a faltar a mi trabajo, es más, 3 días y nos vamos de viaje. Yo les decía en otros programas, de tan enamorada que estás, no te importa tu familia. ¿Por qué? Porque de repente, a lo mejor tú tienes hijos, a lo mejor tú tienes mamá, tienes papá, pero ¿qué crees? Que cuando tú haces planes con tus papás, para ti va a ser ya más importante el enamoramiento, lo que tú estás sintiendo. Podrás tener el cumpleaños de tu mamá, pero si tu pareja en ese momento, si la persona que te está conquistando te invita a salir, de verdad justificas todo y tú tomas una decisión con el corazón, dices tomarla con el corazón. Eso quiere decir que tomas una decisión emocional. En ese momento tú dices, ¿sabes qué, mamá? No voy a poder ir. ¿Qué crees que no voy a poder ir? Me salió un compromiso, luego te voy a visitar. Entonces tú empiezas a decidir con las emociones, no con la inteligencia. Aquí les voy a decir el por qué no es tan bueno. Porque de repente nosotros cuando estamos hablando de la parte bonita, porque ahorita todavía vamos en la parte bonita, cuando estamos hablando de la parte bonita, suena como que no hay peligro. Porque a veces nosotros decimos, Eri, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo un día faltar a la fiesta de mi mamá? ¿Qué tiene de malo un día faltar a mi trabajo? No tiene nada de malo, nunca falto. Y yo estoy de acuerdo contigo, tal vez no tiene nada de malo, pero tú ya lo empiezas a hacer costumbre, empiezas a hacer hábito. ¿Qué haces hábito? No el faltar, sino el tomar decisiones emocionales, no decisiones inteligentes. Y yo siempre le digo a mis pacientitos, vamos a ver por qué sí es peligroso tomar decisiones emocionales. Tomar decisiones emocionales es como si tú pusieras a tu niño de 8 años a tomar decisiones, porque yo siempre les digo, tenemos un cerebro inteligente y tenemos un cerebro emocional. El cerebro inteligente es el que está aquí en tu cerebro, es el que piensa, es el que tiene lógica y raciocinio. El cerebro emocional está en los sentimientos, es el que siente, el que tiene traumas, el que tiene miedos, el que tiene vacíos e inseguridades. Cuando tú te estás enamorando, no lo tomas en cuenta. Tu cerebro racional de verdad no le hacemos caso. Decimos, no, Eric, ¿para qué? ¿Para qué? Ya después, ya he pensado mucho, he sobrepensado las cosas y empezamos solamente a tomar decisiones con el cerebro emocional. Yo les digo a mis pacientitos, el cerebro emocional es como si tú tomaras la decisión con un cerebro de un niño de 8 años. Imagínate, un niño de 8 años está tomando las decisiones más importantes de tu vida, más importantes. Si te juntas, si te casas, si te vas de pinta, si faltas al trabajo, si faltas a la casa de tu mamá, si vas con tus hermanos, este cerebro está tomando las decisiones de tu vida. ¿Por qué crees que hoy cuando regresamos a ver esas decisiones decimos, oye, Eri, ¿qué crees que sí es cierto? Yo le dejé de hablar a todas mis amigas, ¿por qué crees? Porque este cerebro nunca tomó esa decisión. Este cerebro nunca te hubiera dejado de hablarle a todas sus amigas. Este cerebro, el cerebro inteligente, te hubiera dicho, oye, ¿qué estás haciendo, Juanita? ¿Por qué le dejas de hablar a todas tus amigas? Ellas son importantes en tu vida. ¿Pero qué crees? Que en ese momento del enamoramiento, tú tomaste en cuenta lo que te dijo el cerebro emocional. El cerebro emocional te dijo, déjale hablarle a todas tus amigas. Tú diviértete con esta persona, sal, diviértete, te lo mereces. Hiciste a un lado todo el mundo. Tu trabajo, tu familia, tus hobbies, todo. Dejaste a un lado tu vida, simplemente por el amor, por el enamoramiento, porque ahí todavía no es amor, por el enamoramiento que sentías. Entonces, aquí la gran pregunta, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que el niño de 8 años, o sea, tu emoción, siga dirigiendo y siga controlando tu vida? Porque eso es el inicio de la historia. Yo hoy en el inicio de la historia les estoy diciendo que ese niño empezó a controlar tu vida. Cómo te vestías, cómo te arreglabas, qué le dabas, cuándo te ibas a juntar con él, cuándo te ibas a casar con él. ¿Por qué crees que ahora hacemos cuentas y decimos, es una tontería, Eric, pero me casé con él a los 3 meses? Es una tontería, Eric, pero me fui a vivir con él a la semana de conocerlo. Es una tontería.
Hoy ya vemos las decisiones que nuestro cerebro emocional tomó, porque en ese momento nuestro cerebro emocional lo respaldó tan bonito y lo justificaba. Lo justificaba con cualquier pretexto. Decía, no, te lo mereces, es un hombre bueno. Mira, fíjate, anda de traje, te lo mereces, se arregla bien, usa perfume. O sea, tu cerebro de niño empezaba a justificar y a pensar como niño, pero apagamos nuestro cerebro inteligente. Y eso no es lo peor. Lo peor del caso es que a veces nosotros creemos que solamente pasa en la etapa del enamoramiento, pero ¿qué crees? Que hasta la fecha, ya que llegamos a ese punto, hasta la fecha tú te vas a dar cuenta que todavía sigues tomando decisiones emocionales. ¿Cómo nos damos cuenta de un factor increíble? Cuando nosotros consideramos dejar a esa pareja que ya no nos hace bien, tú lo piensas desde la emoción. Tengo pacientitos que me dicen, Eric, no dejo a mi pareja porque yo creo que sí lo amo. Y yo me pregunto, a ver, ¿por qué Juanita me dirá que sí lo ama? Si la maltrata, ya no le da dinero, la insulta, llega tomado. ¿Por qué Juanita me diría que sí lo ama o me dirá que sí lo ama si me acaba de decir hace 5 minutos que es el peor hombre que ha conocido en la vida? Pero ¿sabes por qué? Por el cariño que le tienes a esa persona, y ese cariño es el cerebro emocional. Ese cerebro emocional te dice, lo quiero mucho y aunque me esté lastimando, no te alejes de él. Entonces, por eso a veces nos metemos en ese gran error. Pero no es solamente porque tú quieras. Te digo que aquí vamos a hablar un poquito de las parejas narcisistas. ¿Cuáles son las parejas narcisistas? Bueno, mira, déjame decirte que el trastorno narcisista es un trastorno mental. No quiere decir que solamente sea una emoción, no es solamente una característica. Hay personas que ya desarrollan un trastorno narcisista. ¿Qué quiere decir? Que ya es una enfermedad, es un trastorno mental. El trastorno narcisista lo que hace es que en una persona exista una visión exagerada y desproporcionada de sí mismo. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tiene una percepción exagerada de sí mismo? Son las personas que le gustan tener los reflectores. Son estas personas como tu pareja probablemente, que le gusta ser el centro de atención, que le gusta ser el hombre de la casa, que le gusta que le aplaudan, que le gusta que le sirvan, que le gusta que lo atiendan. Esa es una persona que tiene o un problema narcisista o un trastorno narcisista. No sabemos qué grado de narcisismo pueda tener. Pero si tú estás con una persona que probablemente siempre ha querido los reflectores, siempre ha querido lucirse, déjame decirte que estás con una persona narcisista. Una persona narcisista siente que tiene la autoestima hasta arriba. De repente nosotros vemos a las parejas y decimos, oye, es que mi pareja se ve bien seguro, Eric, porque hasta pega muy rudo, pega muy fuerte. Y yo digo, mira, nos confundimos. ¿Y sabes por qué? Porque principalmente una persona narcisista tiene la autoestima hasta abajo. Ese es el problema de un narcisista, que como tiene la autoestima hasta abajo, lo tiene que cubrir. Entonces para eso inventa el tener una autoestima hasta arriba. Él se inventa su propia mentira. ¿Qué quiere decir? Que él cree lo que quiere creer. Él en ese momento dice, ¿sabes qué? Yo soy inteligente, yo soy guapo, yo soy atractivo, yo soy el mejor, yo soy el más seguro de la familia, yo soy ese. Entonces aquí nos damos cuenta que justamente ya empieza a generar una grandiosidad, desarrolla una imagen agrandada de él, desarrolla una imagen distorsionada de él. ¿Por qué crees? Aquí nos vamos a dar cuenta para que no te confundas un poquito. ¿Por qué crees que cuando tú conocías a tu pareja se te hacía una persona muy segura? Es más, tú decías, es que, ¿qué crees, Eric? Es muy seguro al hablar, al expresarse. ¿Y por qué tú crees que cuando ya llevan 5 años de relación, tu pareja tú lo volteas a ver y dices, es bien inseguro, Eric? Porque para todo me dice, tú ve a apagar la luz, tú ve a tramitar esto, tú lleva a los niños, tú habla con la maestra. Entonces es aquí en donde nosotros entramos en el dilema de decir, oye, ¿y por qué cuando yo lo conocí se me hacía un hombre tan seguro? ¿Y por qué ahorita se me hace un hombre tan inseguro? Déjame decirte que regularmente el hombre narcisista siempre produce una imagen distorsionada de lo que él quiere proyectar. Si él es inseguro y quiere proyectar su seguridad, créeme que te la vas a ver vender.
Él cuando te conoce o cuando te empieza a conquistar, va a venderse como la mejor versión que él quisiera ser. No la que él es, porque todavía no la alcanza, sino la mejor versión que justamente él quisiera ser. Se muestra seguro de sí mismo, pero en este caso tú te vas a empezar a dar cuenta a lo largo del camino. ¿Por qué te digo te vas a dar cuenta a lo largo del camino? Porque de repente nosotros lo vemos hasta arriba, pero con características negativas. Por ejemplo, según él te dice que es una persona trabajadora, pero no tiene trabajo. O él te dice que es una persona responsable, pero tú te das cuenta que no ayuda a su mamá. Entonces, eso es lo que más nos empieza a confundir al principio. Pero ¿qué crees? Que como nosotros estamos con el enamoramiento, al principio vamos a creer en su palabra. Eso es lo que más nos hace daño. Es que cuando él se vende con nosotros, le vamos a creer todo y cada una de las palabras que él dice. Y una persona narcisista habla bien bonito. Es la persona que más bonito va a hablar. Te va a decir, yo soy bien trabajador y he trabajado en 50 empresas y yo he ayudado a mi mamá. Esa casa que ves ahí yo la construí con mis propias manos. ¿Y qué crees? Que yo hice esto, y yo siempre ayudo, yo soy el más fiel, siempre. O sea, él se va a proyectar y se va a vender como el mejor. Es más, te vas a dar cuenta porque va a tener dos patrones. Uno es el que hable excesivamente de él. Por ejemplo, cuando estás en una cita, siempre te voltea todo a qué es él. Por ejemplo, si tú le estás diciendo, oye, ¿qué crees que me fue muy bien en el trabajo? Él siempre te lo voltea y te dice, ¿qué crees que a mí también? Porque ya me van a ascender de puesto, ya me van a subir. O sea, él siempre es uno más que tú. O sea, siempre si están hablando, la conversación siempre tiene que terminar en él. O sea, él no te puede escuchar. ¿Por qué? Porque al final cuando están hablando de ti, él quiere jalar la atención y decir, no, vamos a hablar de mí, vamos a hablar de mí. Mi vida es más importante. Ese es el punto número 1. O el punto número 2 es que regularmente él es de las personas que al principio es tan romántico, al principio se muestra tan romántico que para todo te entiende o para todo te escucha. Por ejemplo, si tú estás hablando de que tu mamá está enferma, de que tienes problemas económicos, de que no te alcanza el dinero, de que no tienes seguridad, él encuentra todas las respuestas y te las regala. No las hace, pero te las regala. ¿Qué quiere decir? Que si tú le acabas de decir que crees que mi mamá está enferma y es el típico hombre que te dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarla a tal lugar. Vamos, agárrala, vamos, agarra tus cosas y la llevamos. Yo pago. Si tú le dices, es que ¿qué crees? Que no tengo dinero, me ha ido mal en el trabajo. Él te dice, mira, no lo tomes a mal, pero yo te doy 500 pesos, ayúdate. Si tú le hablas de la preocupación de tus hijos, al otro día él llega con un cuaderno para tu hijo, un juego de mesa, un juguete y te dice, ¿sabes qué? Mira, aquí está para que se lo lleves a tu hijo. ¿Por qué crees que al principio un narcisista se vende tan bien? Porque al principio, recuerda, el narcisista siempre quiere generar una imagen grandiosa e idealizada de él. O sea, el narcisista siempre quiere que lo ves como la persona más perfecta que acabas de conocer en la vida, la perfecta, la que no tiene errores. Y de todos modos nosotros somos bien tontos, porque nosotros le decimos cómo queremos que él se venda. Le decimos, yo estoy buscando una persona fiel, una persona detallista, una persona cariñosa, porque tú te describes y te abres con él. Es más, le dices, a mí ya me han engañado 50 veces y yo ya no quiero que me vuelvan a engañar. Entonces, cuando tú te abres tu corazón, tú le das herramientas a ese narcisista para que diseñe una buena historia, porque un narcisista tiene un grado increíble de mitomanía, va a mentir. Entonces, con todo lo que tú le acabas de decir que tú esperas de un hombre, él va a generar la propia imagen del hombre que te va a vender. Y te va a decir, ¿sabes qué? Yo soy el hombre caballeroso, fiel, respetuoso, así como el que tú estás buscando. Entonces, ahora la pregunta del tema, porque la pregunta del tema es ¿por qué lo amo? De repente llegamos a terapia y llegamos y preguntamos, oye, ¿y por qué amo a mi pareja? ¿Por qué si me trata mal? Porque llega un momento en el que ya nos tratan mal. Decimos, ¿por qué si me trata mal? Si toma, si me grita, ¿por qué lo amo? Y digo, porque ya se te olvidó cómo te conquistó. Todo esto que yo te estoy diciendo es lo que tú viviste. Tú viviste cariño, tú viviste abrazos, tú viviste una persona que hablaba súper bonito. Entonces, esa persona
que tú en algún momento le vendiste a tu cerebro, esa persona la sigue esperando tu cerebro, sigue esperando que cambie. Entonces por eso cuando llegas a una terapia y dices, ¿por qué lo amo, Eric, si es el peor de los hombres? Yo digo, porque siempre te he engañado. Te he engañado haciéndote creer que es el mejor de los hombres y que en algún momento va a cambiar. Por eso lo odias, pero lo amas. Porque en algún momento tu cerebro piensa que él, detrás de todas esas capas, es una buena persona. De repente tu cerebro lo cree. Pero lo más triste de esta persona narcisista es que regularmente las personas narcisistas carecen de empatía. ¿Qué quiere decir que carecen de empatía? Que la empatía la mueven a como les conviene. Por ejemplo, en ese momento del enamoramiento los narcisistas también se enamoran. Entonces por eso se ponen una máscara de ser el más romántico que te pudiste haber encontrado. El más romántico, el más detallista, el más caballeroso. ¿Pero qué crees? Que esa máscara no es de ellos. Yo ya les dije a todos ustedes, el narcisista construye sus propias máscaras. En ese momento se las pone, pero en algún momento se las tiene que quitar porque no son de él. El traer una máscara toda la vida no se puede. Entonces cuando el narcisista te conquista, cuando el narcisista ya te tiene en la palma de la mano, se tiene que quitar la máscara. No puede andar cargando una máscara que no es de él. A él no le enseñaron a ser romántico, a él no le enseñaron a ser fiel. Él dijo que era fiel, él dijo que era romántico, pero no es romántico ni es fiel. Entonces se tiene que empezar a quitar las máscaras. Y cuando se empieza a quitar las máscaras, ahí llega el verdadero enfrentamiento con la realidad. ¿Por qué? Porque al final nosotros, como no lo vemos, es algo tan sutil que no lo vamos viendo, porque te digo, el narcisista tiene como conducta primero llevarte hasta el cielo, primero te lleva hasta arriba, te regala rosas, es el mejor de todos, te da, te lleva, te dice, te ama, o sea, todos los días no te deja de decir que te ama y que eres la mejor mujer del mundo, todos los días. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es comprarte. Ya que te compra, ahora sí, en ese momento dice, ¿sabes qué? Ya es mía. Ya es mía, ya no se va a ir, se quita las máscaras y empieza a ser como de verdad él es. Empieza justamente la verdadera etapa de él. Yo siempre les digo, un narcisista es como un lobo disfrazado de oveja. Al principio de verdad es la oveja más linda que te pudiste haber encontrado en la vida, pero por dentro trae un lobo, por dentro es un lobo. Entonces, justamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las características? Bueno, vamos justamente con las características que tiene las relaciones narcisistas o estas características que nos dejan las relaciones narcisistas. ¿Qué es una persona narcisista o cómo te vas a dar cuenta que tu pareja probablemente es narcisista o que vives con una persona narcisista? Una persona narcisista, ya cuando estás con él, es una persona que va a necesitar constantemente la atención. Como yo te lo decía, justamente a él le encanta que lo admiren. No solamente tú, sino todos. Y te vas a dar cuenta hasta por sus oraciones, sus frases, sus pláticas. Cuando a él le va a amar en el trabajo, él te empieza a decir, es que son unos tontos, es que no ven que yo soy el mejor de todos, es que nadie hace nada, todo lo hago yo. Ahí te vas a dar cuenta que él siempre es el mejor de todos los puntos. Él es el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor trabajador, el mejor esposo. En todos los aspectos él siempre dice que es el mejor, siempre. O sea, de verdad, cuando está platicando contigo, cuando está platicando con alguien, checa mucho cómo hace esta referencia, cómo se alaba. Como siempre dices que mis hermanos están bien tontos, no me hacen caso, todos son unos inútiles. Escúchalo. Cuando llega a contar de su trabajo, todos lo hacen mal, menos él. Ahí te vas a dar cuenta que siempre todos para él están mal, menos él. Desde ahí empieza el narcisismo. Punto número 2, hasta en la casa. En la casa tú siempre estás mal, siempre, siempre. Digas lo que digas, siempre vas a estar mal. Se lo puedes justificar, se lo puedes decir, se lo puedes explicar, pero siempre te va a decir estás mal. No lo tienes que hacer así, estás mal. Siempre busca la atención. Mientras más aplausos tenga esta persona, más feliz va a ser.
¿Qué quiere decir? Que los momentos de estabilidad que tú has pasado con tu relación de pareja es principalmente porque tú lo alabas. Al principio de la relación tú lo alababas. Cuando tú lo conociste, tú le pusiste un pedestal, le pusiste velitas y te hincaste a rezarle. En este caso, por eso los primeros meses de la relación eran maravillosos. Una, porque él era bien enmascarado. Y punto número 2, porque tú le rezabas, tú le dabas. Si él te pedía, tú le dabas. Si él te decía, tú lo hacías. Pero ya cuando tú abres los ojos y empiezas a decir no, es cuando la relación se empieza a destruir, porque recuerda que él siempre busca súbditos, siempre busca que los demás le aplaudan, que le reconozcan, que le digan. Entonces cuando tú ya empiezas a decir, oye, estás mal, en ese momento empieza a fracasar la relación de pareja, empieza a fracasar. Yo les hablaba de una falta de empatía. ¿Qué quiere decir? Que justamente en esta falta de empatía no conecta con tus emociones. Por ejemplo, podrán estar peleando los dos, pero para él nunca va a ser importante lo que tú estás sintiendo. Es más, te vas a dar cuenta porque cuando tú estés en llanto porque te duele lo que está pasando con tu relación, te duele el cómo te está tratando, en ese momento hasta se va a burlar de ti. Y te va a decir, ay Gaby, otra vez ya estás llorando. Tú no paras de llorar. Ay Gaby, ¿por eso vas a chillar? Es el que menosprecia tus sentimientos. El que te dice, tú por todo lloras. O el que te dice, ay, ya no. ¿Qué pasa? Otra conducta que tiene esta persona narcisista que nos refleja la falta de empatía es que cuando tienen una discusión prefiere ignorarte. Te ignora. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento tú le estás diciendo, oye, vamos a aclarar las cosas, y él no te habla. Se voltea, te ignora, porque no quiere conectar con tus sentimientos, no le importa en ese momento cómo te sientes, sino en ese momento lo principal para él es él. Es como decir, no quiero hablarte, no quiero verte, hasta que él tome la decisión de platicar contigo, en ese momento platican. Pero tú le podrás estar rogando 50,000 veces que platiquen y que hablen y que arreglen las cosas, y él te va a ignorar las 50,000 veces, no te va a hacer caso. Entonces, en este caso, ahí entramos en esta parte. Vámonos con otro punto importante, la manipulación. La manipulación no solamente existe en las personas codependientes. No, la manipulación justamente también existe en los narcisistas, pero los narcisistas tienen una habilidad para manipular que es muy sutil, muy sutil. ¿Cómo es la habilidad muy sutil? Pues déjame decirte que los narcisistas regularmente te manipulan a través de la culpa. Te hacen sentir que tú eres culpable de algo o que tú te minimizan. ¿Qué quiere decir? Más adelante vamos a ver la maximización y minimización. Pero esa maximización y minimización la utilizan para manipularte. Por ejemplo, cuando tú, vamos a imaginar que él te empieza a decir, porque los narcisistas son mucho de decir, todo lo haces mal. Es más, no limpiaste aquí y ya te dice, mira, está sucio. Ay, está sucio. Anda viendo tus defectos y también justamente te los hace saber. Te dice, oye, todo lo haces mal. Mira, no pudiste hacer esto bien. Mira, esto también te quedó mal. O sea, te empieza a meter tus detalles. Nunca va a ver tus virtudes, pero siempre va a ver tus defectos, todos tus defectos, pero ni siquiera te los va a decir como una opinión constructiva. Él no te va a decir, oye, ¿qué crees? Que mira, esto lo puedes hacer mejor. No, no, no. Él te va a atacar, él te va a decir, oye, ya rompiste esto también, ya hiciste esto mal, oye, no sabes lavar los trastes, oye, te quedó bien manchado el piso. Te empieza a meter todos los defectos, y no solamente en situaciones comunes, sino en situaciones que tienen que ver con todo. Ya agarra situaciones extraordinarias, comunes, de personalidad, de belleza, porque son las personas que te empiezan a ver hasta los defectos físicos, porque recuerda, un narcisista, primer concepto, siempre tiene que estar hasta arriba para que le aplaudan, siempre. Entonces, él siempre va a buscar errores en ti y te va a decir, esa falda se te ve muy mal, te estás poniendo muy gorda, ese vestido no te queda, ese maquillaje no te va. O sea, él te va a empezar a criticar para que tú te vayas bajando, porque esa es la estrategia de un narcisista. Un narcisista, recuerda que tiene su autoestima bajo, pero con los inventos que hace en su cerebro sube.
quiere subir su autoestima. Entonces, para él subir su autoestima y no quedar igual que tú, él te baja el tuyo. Es como decir, yo voy a ser el mejor de la familia. Entonces siempre empieza a hacer esas comparaciones. Empieza a decir, yo doy más que tú, yo soy más que tú, yo hago más que tú, yo soy más que tú, yo todo más que tú. Entonces ahí es cuando empieza a hacer una no nivelación, sino te empieza a bajar, te empieza a aplanar, te empieza a pisar. Y yo por eso les decía, a través de la culpa ya te va a poner a manipular. ¿Por qué? Porque imagínate que en algún momento tú quieres hacer algo. Vamos a imaginar que tú quieres meterte a estudiar. Él en ese momento ya te pisó mucho tiempo, ya te dijo que eras una tonta, eras una inútil. Ya durante mucho tiempo ya te capacitó diciéndote que estás mal. Entonces en ese momento lo que va a empezar es a decirte, oye, ¿y a poco sí vas a poder? Pues si luego ni sabes sumar. Oye, ¿y a poco sí vas a poder? Pues si luego ni siquiera puedes recoger aquí, ¿a poco vas a poder estudiar matemáticas? ¿Qué quiere decir? Que a través de la culpa te va a manipular y te va a envolver tanto que tú termines creyendo que eres una inútil, que eres una fea, que eres una gorda, que no sirves para nada. Ese es el propósito de un narcisista. En todos los sentidos, hasta en la culpa con problemas de pareja. ¿Por qué? Porque un narcisista cuando pelean, siempre tienes tú la culpa. Vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar que el día de hoy, sin querer, le encuentras mensajes con la amante. Le encuentras mensajes con la amante y tú le vas y le reclamas. Pero tú bien tonta porque ni siquiera guardaste los mensajes. Entonces él los borró, vas y le reclamas. Y ya que él tiene los mensajes borrados, él te dice, mira, fíjate, no hay nada. No hay nada. Estás loca, estás exagerando. Y tú le dices, es que borraste los mensajes porque tú estás segura de lo que viste, tú estás segura de lo que leíste. Pero en ese momento que vas con él y que él saca su celular y te dice no hay nada, hasta tú terminas creyendo que estás loca. De verdad, llega el momento en el que él tanto te convence que te dices que estás loca de tu cerebro, es que estás mal, eres una celosa, ya trabaja, ya métete una terapia, estás loca, eres bien celosa. Yo por eso te digo, siempre va a manipularte. ¿Cómo te manipula? Porque ya durante mucho tiempo te dijo que eras una celosa. Entonces ya cuando tú quieras reclamar algo, decir algo, él siempre va a utilizar esa manipulación. Siempre va a mover tu cabeza, siempre va a manipular tu cabeza. Es más, él se podrá estar besando con una chica allá afuera y sabe que tú lo viste. Y lo primero que va a hacer al entrar a la casa es decir, ni empieces a inventar cosas, porque yo ya sé que tú eres una celosa y yo sé que tú empiezas a inventar cosas. Tu cerebro está loco. ¿Qué quiere decir? Que tú empiezas a creer de verdad que estás loca. Tú empiezas a creer de verdad que eres una posesiva, celosa, enferma. Lo que no te das cuenta es que esos celos salieron de cómo se comporta él, de qué está haciendo él. Y ahí está la manipulación, es un juego de poder para mantener el control. ¿Qué quiere decir? Que así mantiene el control de la relación. Así él te dice qué hacer y qué no hacer. Si él quiere que vayas a ver a tu mamá, sí te da permiso. Y si no, él te va a decir con algún tipo de manipulación, no. Si ni haces bien tú qué hacer y así quieres salir. Ya de ahí te manipuló. Porque ahí él te dijo no vas. ¿Te lo dijo de una manera manipulada? Sí. Pero te dijo no vas porque ni haces tú qué hacer. Entonces tu cerebro en ese momento empieza a pensar y dice, no, pues mejor no voy. Yo por ahí escuchaba una vez una conferencia en donde una chica decía, sí es cierto, decía, Eric, en esta situación el manipulador, sin pedirte cosas, hace que tú termines haciéndolas. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque al final, haz de cuenta que el manipulador a veces no va a tener ni el valor de decirte no vas a la casa de tu mamá, pero sí te va a venir con una manipulación para que tú no vayas. Hoy, el día de hoy va a venir a decir, ¿qué crees? Que la vecina de allá enfrente tiene mamitis, todo el día quiere estar con su mamá. Tú no vayas a empezar igual, Ya desde ahí te vino a manipular, porque como él no quiere que vayas con tu mamá, ya te vino a meter esa idea, ya te vino a manipular.
entonces existe la manipulación. Aquí justamente tiene una exigencia de cumplidos y admiración. Este punto de exigencia de cumplidos y admiración tiene que ver con que mientras más tú lo admires, él va a estar contigo. Pero en el momento en el que tú lo dejes de admirar o le dejes de hacer cumplidos, él se va a ir alejando de ti. Porque recuerda que él siempre busca la admiración. Yo en un programa que tenía en mi página de Facebook, yo les decía que justamente aquí, regularmente una pareja narcisista siempre va a tener que terminar. ¿Por qué? Porque si no, esto los va a llevar a ser infelices toda la vida. ¿Por qué? Porque al final o tú terminas alabándolo toda la vida y diciendo tú eres un Dios, o cuando tú dejes de hacerlo, él se va a ir a buscar quien lo idolatre. ¿Por qué crees que regularmente un narcisista tiende a ser infiel? ¿Por qué? Porque al final, si tú le dejas de decir que es un guapo, que es extraordinariamente bello, que es increíblemente hermoso, si tú se lo dejas de decir y allá afuera se lo empiezan a decir, él se va a ir para allá afuera, porque siempre busca los aplausos, siempre busca los halagos, siempre busca quien lo admire. ¿Por qué? Porque él no tiene una autoestima fijo. Su autoestima está basado en las mentiras que él se cree. Por eso a él le gusta que le esté diciendo a otra persona que es guapo, porque ni él se la creía. Él inventó que era guapo, pero no se lo creía. Entonces cuando tú se lo dejas de decir, pero allá afuera se lo empiezan a decir, por eso se va a ir allá afuera a buscarlo. Más adelante lo vamos a ver. Falta de responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir? Que justamente aquí nosotros vemos que un narcisista regularmente no quiere tener responsabilidades. Es el que aparentemente hace todo, pero no hace nada. Por ejemplo, una pareja, un papá narcisista dice hacer todo, porque ante toda la sociedad es el mejor padre y se la pasa diciéndolo. Ni siquiera es que tú lo veas, sino se la pasa diciéndolo. En este caso, lo que hace es que justamente él se la pasa diciéndole a todos que es el papá que dio más sueldo y que todo el aguinaldo se lo dio a su familia para que se lo gastaran y que le compró zapatos, cuando les compra zapatos una vez cada 2 años. Allá afuera es el mejor papá, pero ¿qué crees? Que es la persona que tú le dices, oye, ¿qué crees que el niño ya no tiene zapatos? Y te dice, pues hazle como quieras, yo no tengo dinero. O que le dices, oye Juanito, ¿podrás llevar al niño a natación porque es que yo no puedo? Y él te dice, no, yo estoy cansado. O sea, un narcisista siempre se va a preocupar por él. Para él lo más importante va a ser él, pero de una manera exagerada. ¿Qué quiere decir? Que él no va a tener empatía por sus hijos. Tengo pacientes narcisistas o pacientes que tienen una pareja narcisista que me dicen, ¿sabes qué, Eric? Yo me estaba muriendo del dolor y mi pareja me dijo, pues busca un taxi y ve al doctor. Él teniendo el carro y pudiéndome llevar, no me quiso llevar. Hay parejas que me dicen, ¿sabes qué, Eric? Cuando yo me alivié, mi pareja me dijo, pues ve, te dejo y ya cuando estés aliviada ya me hablas y voy por ti. Dice, él nunca estuvo conmigo, nunca se preocupó por mí, nunca le preguntó al médico. Dice, es más, el médico salió a buscar si había un familiar responsable y no había nadie. Y yo todavía justificándole y diciéndole, no, es que tuvo que trabajar cuando yo sabía que estaba en la casa viendo televisión. Esa es una pareja narcisista. Una pareja narcisista es la que justifica diciendo, estoy cansado y por eso no puedo llevarte al doctor. Estoy cansado y por eso no puedo llevar a mis hijos a la natación. ¿Qué, no me comprendes? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, porque de repente, por ejemplo, hasta cuando vamos a un grupo, entendemos mal un axioma. Un axioma dice primero lo primero. Y justamente a veces nosotros lo entendemos como primero es nosotros y nadie más. Y yo digo sí en una manera sana, pero si tú decidiste tener familia, también tienes que comprometerte con la familia. Porque hay papás narcisistas que dicen primero yo, luego yo, hasta el último yo y me importa nada los demás. Ese es el problema. En una pareja narcisista tienes que tener empatía por la familia que formaste. Pero de repente pareciera que la mujer tiene que hacer todo. ¿Por qué? Porque si la mujer le pide ayuda al hombre, el hombre nunca puede.
nunca puede, nunca tiene tiempo, nunca quiere, nunca. Y tú siempre tienes que jalar para donde él diga, porque si él dice, vamos el fin de semana con mi mamá, tú no puedes decir no porque hay pleito. Entonces tú tienes que decir, sí vamos, sí vamos, sí vamos. En cambio tú hasta tienes que disfrazárselo. Tienes que decir, oye, ¿qué crees que dice mi hermana? Que pues ojalá que podamos ir porque mi papá nos está esperando, y estás hasta con miedo para convencerlo y para que él vea que no es por ti, sino que los demás dicen. Porque ¿qué crees que ese es otro de los factores? A un narcisista siempre le va a gustar quedar bien afuera. Por eso regularmente cuando tú te vas a separar o te vas a divorciar, por eso todas las personas te dicen, pero ¿por qué te separas si él es bien buena persona? Porque ¿qué crees? Que efectivamente, él cada que salen, él es bien buena persona. Es la mejor familia. Te trata bien, te abraza, te habla bien y se porta bien con tus papás. Todo lo hace bien. Les habla bien, les dice suegros, ¿qué van a querer? Es el más espléndido. Hasta tú dices, así deberías de ser en la casa, pero solamente es con los demás. Con los demás es que van a querer, yo invito los refrescos, yo pongo, yo voy, yo hago. Pero en la casa tú le dices, oye, ¿tienes para los refrescos? Porque ya no tengo dinero, y te dice, no tengo. No tengo, pues si yo te di todo, ¿de dónde quieres que saque? O sea, en la casa es bien codo y afuera es bien desprendido con todos, con los amigos, con la familia, porque quiere generar los aplausos, quiere que todos digan, es que este Juanito es increíblemente bueno. Pero en casa, como ya te tienes seguro, pues ya no le importa. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Esa es la definición de un narcisista. En este caso yo les decía de la idealización y la devaluación. De repente te idealiza cuando le conviene. Cuando le conviene idealizarte porque sabe que va a tener el cumpleaños y que necesita que tú le hagas el mole, de verdad, 15 días antes te anda diciendo, estás bien bonita, qué guapa estás, Gaby. Qué hermosa estás, qué inteligente, qué bien cocinas, Gaby. Pero ¿qué crees, Gaby? Que cuando pasa y tú ya le haces el mole, ya empieza a criticarte. Y te empieza a decir, es que esto, es que te pusiste bien fea, es que ese vestido no te queda. Porque recuerda, no te puede tener arriba todo el tiempo. Si tú estás arriba, eres un peligro para él, porque no puedes estar a su nivel. A veces vas a estar arriba para no tener problemas contigo y para que hagas el mole. Pero ya pasando el mole te tiene que bajar y te tiene que poner en tu lugar. Te tiene que decir, tú vas abajo, yo voy arriba. Entonces hay que darnos cuenta que no todos los narcisistas funcionan igual, no todos los narcisistas son igual y no todos tienen el mismo grado de narcisismo. Pero justamente nosotros estamos con personas narcisistas que tienen este tipo de patrones, tienen este tipo de comportamientos. Por eso, si tú estás con un narcisista, yo solamente quiero que consideres esas situaciones y justamente vamos a ver las etapas del narcisismo para que te des cuenta por qué te envolvió tanto y por qué ya no lo puedes dejar. Pero en este caso vamos con las etapas, vamos a ver las etapas rapidísimo. Si tienes alguna duda puedes ver mi programa, el programa lo tengo grabado en Facebook, aparece como psicólogo Eric Vera, me parece que aparece con las fechas de la semana pasada porque fue donde se grabó y ahí puedes ver todo el contenido que haga falta, las preguntas que hagan falta para pasarnos con un preguntas y respuestas aquí. Entonces bueno, aquí vamos a ver primero las etapas generales del narcisista porque esas son importantes. Quiero que identifiques porque de repente entonces ya nos vamos como a esa pregunta del principio. ¿Por qué lo amas y por qué lo odias? Pues justamente yo les digo, lo amas porque en algún momento se genera algo que llamamos la primera etapa, que es idealización. En ese momento de la idealización, lo que un narcisista pretende hacer contigo, porque esa es la base, esa es la raíz, esa es la semilla de todo, es convencerte de que él es buena persona, convencerte de que él es la persona que tú necesitas para tu vida. Esa es la idealización. Él va a generar una idealización en tu cerebro, va a hacer que tú lo idealices para que tú termines creyendo y termines convencida desde el principio que él es la persona con la que soñaste, que él es el príncipe Eric, que él es el príncipe de las películas de Disney. Él te va a decir, soy yo, voltéame a ver, soy yo.
Por eso va a ser el más mentiroso de todos, porque lo primero que él tiene que hacer es un proceso de idealización. Y lo hizo. Lamentablemente en tu caso lo hizo, te engañó por completo, te engañó. Por eso cuando tú llegas a terapia y dices, es que Eric antes sí era bueno, yo digo porque te engañó. Esa primera etapa era una etapa de idealización, una etapa de engaño. Cuando él era bueno, es porque le convenía ser bueno, porque a esa etapa se le llama proceso o etapa de idealización. Tenía que generar una idealización en ti. ¿Por qué? Porque tenía que hacerte un vicio. Era un vicio para ti. Tenía que fomentar el vicio en ti para que después lo necesitaras, aunque supieras que te hacía daño. La segunda etapa se llama las gaslighting. En este gaslighting, lo que es esta etapa, justamente lo que va a hacer es la anulación, es una etapa como de anulación. ¿Qué quiere decir la etapa del gaslighting o de la anulación? Que en ese momento, como tú lo idealizaste, ahora la segunda etapa va a ser anularte, va a ser hacer dudar de tu capacidad. Por eso yo te decía, utiliza técnicas manipuladoras y utiliza técnicas como decirte, yo nunca dije eso. No, Gaby, te confundes. Cuando están platicando que tú le dices, oye, ¿recuerdas cuando la otra vez tú me dijiste que te habías equivocado en la primaria y que reprobaste? Él te dice, no, yo nunca reprobé. No, Gaby, estás loca. ¿Por qué? Porque al final él le conviene hacerte dudar, porque de ahí se va a agarrar, de tus dudas. Él va a hacerte creer que tú mientes, que tú no tienes la verdad, que luego imaginas, que luego inventas cosas. A eso se le llama gaslighting. ¿Qué quiere decir? Que de repente él utiliza técnicas para anularte y para hacerte creer que tú inventas, que tú fantaseas. Y también minimiza tus sentimientos. Esto también pasa en el gaslighting. ¿Qué quiere decir? Que de repente, por ejemplo, él te dice, es que tú estás llorando por nada, yo no te hice nada. Ay, estás loca, yo ni te hice nada, tú estás enferma. O cuando tú le dices, es que mira, yo vi los mensajes en tu celular, gaslighting, ahí va. Él te dice, ay, estás loca, no hay mensajes, estás mal, ya trabaja, así vamos a terminar, te aviento la culpa. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya yo te estoy diciendo, si tú sigues así de celosa va a terminar la relación, pero no es por mí, porque yo no tengo nada en mi celular, sino tú estás loca, son tus celos enfermizos. Gaslighting. Y de repente imagínate, si tú lo idealizas y el primer paso es que tú sientes que es un Dios y que ese Dios te está diciendo que estás mal, pues sí te lo crees. Sí te lo crees. De verdad que sí te lo crees. Después sigue la devaluación. La devaluación es llevarte hasta el piso. Mientras más abajo estés, más vas a necesitar de él. Te vuelve más dependiente a él. De verdad, te vuelve más dependiente a él porque te quita todas las herramientas que tienes. No te deja ir con amigos, no te deja trabajar, no te deja estudiar, no te deja. Y a lo mejor tú dices, es que él sí me deja ir, pero yo me salí. Sí, pero te saliste probablemente por la manipulación de él. Porque él te vendió la idea de que tú te ibas a quedar cuidando a los hijos toda la vida, bien bonito. Mientras él iba a crecer, iba a superarse y iba a ganar. Entonces tú le creíste esa idea porque esa idea es conveniente para él. Imagínate, en esa idea ya no paga quien cuide a los niños, él sigue creciendo y tú te estancas en casa con la bonita idea de que son una familia feliz. Pero en ese momento te devalúa, te corta todas las ganas de crecer, te lleva hasta abajo. Y justamente llega el descarte o abandono. En este caso del descarte o abandono, lo que nosotros vemos en el descarte o abandono es que poco a poco él se va a ir alejando de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que un probable narcisista a lo mejor vive con nosotros, sí, pero va a tener otra casa por allá. Va a tener otra casa y va a llegar como rey, va a llegar a mandar, va a llegar. Es más, llega un momento en el que yo he conocido familias que me dicen, ¿sabes qué, Eric? Que mejor ni llegue. O sea, yo como soy codependiente no me puedo separar de él, pero prefiero que ni llegue de trabajar. O sea, de repente yo me la paso tan bien todo el día en mi casa que cuando llega yo digo, oh, ya llegó, ya va a empezar a molestar.
Y yo digo, ¿y por qué no lo dejas? Porque no puedo, Eric, estoy enferma de codependencia, pero aún así eso no quiere decir que yo lo quiera tener en mi casa. O sea, es como de esas veces que dices, yo no quiero vivir con él, pero no puedo vivir sin él. O sea, no quiero vivir con él, pero no puedo vivir sin él. Y te choca. ¿Por qué? Porque al final ya se está generando este descarte o abandono. Mientras menos estén juntos, mejor. Ya solamente sobreviven. De verdad hay familias que ahorita pasaron por una situación de una pareja narcisista, tienen 70, 60, 80 años y viven juntos, pero cada quien por su lado. El viejito por allá, la viejita por allá y ni se topan, ni se hablan, se caen mal. Viven juntos, sí, porque nunca se pudieron separar. Él por narcisista siempre quiso las atenciones de ella y ella por dependiente siempre tuvo miedo de dejarlo. Viven juntos, pero no viven felices. Y mueren juntos, pero no mueren felices. ¿O qué crees? Que hay un descarte físico. Pues de repente esta persona puede buscar una fuente de suministro diferente. A lo mejor ya cuando lleven 30, 40 años de casados, ella encuentra una de 20. Y ya dice, ¿sabes qué, Gaby? Me gusta más la de 20. Ahora sí me enamoré. Y tú te vas a quedar sola con todo lo que invertiste porque él no se fuera. Porque si desde el principio te diste cuenta que él es narcisista, yo te dije desde el principio, aquí tenemos dos salidas. La primera es aplaudirle para toda la vida para que no se vaya, o la segunda es no aplaudirle y que se vaya. Y las dos nos van a doler. Imagínate estar aplaudiendo como foca toda la vida, o imagínate dejar de aplaudir y que se vaya. Entonces yo por eso les decía, esto es vivir con una pareja narcisista. Vamos a pasar con algunas preguntas, Gaby. En este caso, bueno, ahí me parece que te van a abrir el acceso al micrófono, Gaby, para que me digas algunas preguntas y me apoyas con eso. Y justamente ya después vamos a pasar a la parte final de qué es lo que tenemos que hacer. Gaby, por favor, ayúdame con unas preguntas. Hola, Eric, buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Tengo un anónimo. Dice, yo conocí a mi ex desde que teníamos como 10 años. Estábamos súper chiquitos, pero nos enamoramos. 10 años. Y a los 17 empecé a andar con él, 2007. Todo iba muy bien, pero empezaron sus infidelidades a los 4 años de andar y yo lo perdonaba por mis carencias emocionales, de la ausencia de mis padres, mi papá por trabajar y mi mamá por estar en el hospital con mi hermano menor. Después él cae al reclusorio en el 2014. Sufrí, pero platicamos y quise seguir con él apoyándole, porque en el peritaje salió negativo y creí y confié en él. Viví mi vida de ensueño aunque estaba en el reclusorio. Yo me sentía feliz, agradable, confiada, creí que había comunicación y lo que nunca. Ya que él adentro entró a Alcohólicos Anónimos y ya era padrino de padrinos, muy espiritual y hasta orador. Imagínate. Total, todo era amor, miel sobre hojuelas. Teníamos según una conexión y una espiritualidad mutua. Nuestros planes eran que cuando saliera íbamos a ser felices, casarnos, tener un bebé y nuestra casita. Al final salió hace casi 3 años. De loca. ¿Cuáles fueron muy difíciles? Además, a finales del 2022 empezamos con problemas, falta de comunicación, monotonía y demás. Me pide tiempo cuando estaba enferma y le dije que cómo podía dejarme en esos momentos y que estaba enferma. No nos dimos ese tiempo. Total que en diciembre empieza a ser más notorio el cambio, el desánimo. Y en enero de este año comenzaron sus infidelidades por mensajes. Febrero y marzo estaba más y más raro, hasta que el 3 de abril regresó de un retiro, pero no quemó su inventario. Lo descubrí y me enteré que había sido infiel y que la infección que tenía era por la otra persona que se la había transmitido. Sentí un coraje y un odio, lo maldije porque me hice unos estudios y salí positivo en, dice, BPH16, alto riesgo, y hace 10 días lo bloqueé, pero ya me causaba ansiedad. Decía que no me iba a hacer daño y juró que jamás me iba a ser infiel.
Después que le descubrí en enero y me la hizo peor, se involucró con esta persona, con ya una hija. Me dolió mucho y me dijo que era mi culpa por andar revisando sus cosas, que si me contagió fue porque le quité los condones y que conmigo se le formó el hábito de no usar preservativos. Me hizo sentir culpable en todo, me manipulaba y decía que sí, íbamos a ser felices. Yo lo idealicé demasiado, siempre poniendo cara de bueno con todos. Hoy tengo mucho coraje y después de amarlo tanto siento que lo odio. Siento que es narcisista porque solo le importa solo él. No me dejaba porque le dije que iba a demandarlo a él y a su amante, pero la escudó diciendo que la había mandado al carajo porque se dio cuenta que me amaba y que conmigo estaba en lo espiritual. Total que le dije que ya no lo iba a demandar, no pedir pensión ni nada. Se quedó tranquilo, me dijo que quería verme para cerrar ciclos, le dije que no, lo bloqueé. Gracias. Siento que me arruinó la vida por esa enfermedad. Fue el único hombre en mi vida sexual. Y bueno, apenas llegué a un grupo de ayuda mutua e iré a terapia psicológica. Me da ansiedad y estoy muy triste por mi salud. Esta es mi historia. Saludos. Mira, justamente, ¿cuál? Bueno, es anónimo, ¿verdad? Anónimo, por favor. Exactamente, mira. Muchas gracias por compartir tu experiencia. En primer lugar, creo que esta experiencia nos va a servir a todos los que estamos escuchando. Porque de repente se nos hace tan fácil vivir la vida, de repente se nos hace tan fácil dar oportunidades a doquier y a cualquier persona, cuando justamente aquí están las consecuencias. Yo siempre les digo, lamentablemente la vida tiene facturas. La vida nos va a cobrar un precio. Si nosotros decimos estar tan enamorados y por eso perdonamos, de repente la vida dice, sí, está bien, pero aquí está tu factura. Entonces, mira, yo te digo que lamento mucho esta situación de la enfermedad. Justamente esta situación de la enfermedad, pues sí tuvo que ver mucho con la codependencia, con el perdonarlo excesivamente, aún sabiendo que era una persona narcisista. Pero yo les digo, lamentablemente un narcisista a veces cambia tanto, porque lo escuchábamos en esta historia. Cuando él estaba en el reclusorio, cuando él se metió a ser el padrino de los padrinos, te voy a decir un secreto. Esta parte de ser el padrino de los padrinos, en ese momento por eso él estaba estable en el narcisismo, porque tenía los aplausos, era el padrino de los padrinos. Pero justamente después de esto, pues él va a volver a bajar y va a necesitar practicar el narcisismo, va a necesitar subir. Entonces eso fue lo que pasó. Cuando él sale de la cárcel, ya no le es suficiente ser el padrino de los padrinos. Entonces por eso empieza a buscar más. Y aparte, como tú lo dices, cuando tú entras en una etapa de enfermedad, regularmente una persona narcisista empezamos a estorbarles, como decir, oye, yo pensaba que tú ibas a estar bien, yo no te tengo que cuidar, yo no te voy a cuidar. Entonces, mira, es lamentable que la vida te haya puesto estas pruebas para que tú tuvieras que aprender, pero yo lo que sí te puedo recomendar, como tú lo dices, es toma tu terapia psicológica, sigue asistiendo a tu grupo. En tu grupo vas a encontrar una red de apoyo en donde te vas a dar cuenta que eso del miedo a la soledad ni siquiera existe, no estás sola. Estás con muchas personas que te apoyamos, con muchas personas que si tú quieres platicar, platicamos. Porque de repente tenemos esa absurda idea en la cabeza de estamos solos, porque creemos necesitar a una pareja. Yo te digo, hoy en tu grupo vas a descubrir que vas a encontrar una familia que te quiere, que te apoye y que va a estar contigo hombro con hombro hasta el final. Y en la terapia psicológica vamos a trabajar con tu pensamiento, vamos a trabajar con el miedo a la enfermedad, vamos a afrontarla. ¿Por qué? Porque justamente si ya tenemos esa enfermedad, si ya tenemos un virus del papiloma humano, vamos a afrontarlo, vamos a cuidarnos, vamos a luchar contra eso. Y vamos a trabajar contra todas las culpas, contra todos los miedos y los corajes que tenemos. Porque ahorita yo sé que tú tienes mucho coraje hacia esa persona. Sé que tienes mucho miedo hacia tu enfermedad y sé que sí tienes muchas culpas hacia ti misma, hacia tu persona. Entonces sí te invito a que trabajes en una terapia y créeme que vas a encontrar mucha paz, mucha estabilidad. Porque aunque el precio fue caro, aunque la factura llegó con intereses, déjame decirte que aún así puedes llegar a ser sumamente feliz. ¿Por qué? Porque tal vez esta enfermedad no te está quitando ni te va a quitar tanto como lo que te estaba quitando él. Entonces es lamentable el pasar por este precio o este costo de la vida cuando ni siquiera tú lo merecías.
Pero en este caso, esto nos hace aprender y les hace aprender a cada uno de los que estamos escuchando esto de cuántas veces queremos perdonar, porque de verdad perdonar se nos hace bien fácil, porque el niño de 8 años dice, perdónalo, pues ¿qué va a pasar? Perdónalo. Tu necesidad te hace decir, perdónalo. Pero un perdón puede llegar hasta consecuencias fatales. Muchas gracias de verdad. Esta experiencia nos va a servir a todos nosotros. De verdad, gracias. Te mando un abrazo fraternal. Y si necesitas ayuda, pues búscame también. Te podemos ayudar. Y si buscas ayuda por fuera también, pero busca ayuda. Eso sí, busca una ayuda. Otro comentario, por favor, Gaby. Claro. Saludos de Evangelina Hernández. Dice, mi doctor de las emociones. Muchas gracias. Elena Leal manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Hola, hola, Elena. Tere Más, saludos. Hola, Tere. Buenas tardes. Hola, pacientita. Hola, Esther Tere. Sandoval. Hola, Esther. Bendiciones. Gracias, Esme igualmente. Cuevas. Hola, Esme. Mari Pérez dice, siento mucho coraje y frustración. Una Lo disculpa, quería comentarlo y sacar esto que me está doliendo. No tienes que disculpar. Gracias por compartirlo. Pepe Calo dice, yo por eso me he quedado solo, porque no he sabido ser honesto con otra persona, porque sigo amando a mi esposa. Y yo di lo que pude en mi matrimonio, pero también cometí muchos errores, pero los he ido tratando de resolver y esto me queda como anillo al dedo. Me estás describiendo de las dos maneras. Y mira, Pepe, déjame decirte que aquí, recuerda, yo nunca trato de atacar a la persona. Yo respeto a todos ustedes, yo ni los conozco, no tengo esa fortuna, ese privilegio. Entonces, ahorita lo que atacamos un poquito es la enfermedad. Probablemente tú tienes un poco de narcisismo o estás de los dos lados, como dices. A veces estamos del lado del narcisismo y a veces estamos del lado de la víctima de un narcisista. Entonces, yo te diría en cualquiera de los dos casos, busca ayuda. Busca ayuda porque de verdad se puede trabajar. Si tú estás del lado del narcisismo, créeme que puedes trabajar con tu trastorno. Y si tú estás del lado de la víctima, también puedes sanar, porque las dos personas están enfermas. Yo siempre le digo, imagínate, tú dices que tu pareja es la enferma por ser el narcisista, pero tú estás más enferma probablemente por estar con él. Entonces aquí las dos personas podemos sanar y muchas gracias, Pepe, por abrir tu corazón, por abrir tu experiencia, por compartirlo. Aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a atacar, simplemente se te va a recomendar que si ya detectaste que hay muchas cosas y muchos patrones en ti, trábajalos en una terapia. De verdad es el mejor camino para trabajar con este trastorno. Muchas gracias. Lolis Maguellales dice, hola, Lolis. Hola Eric, un excelente tema, justamente Muchas describes gracias. al papá de mis hijos. Qué lástima Gracias. que viví tantos años sometida pensando que yo era la que cometía muchos errores. Él se justificaba en todo, la mala era yo. Justamente sí suele pasar, déjame decirte que suele pasar el estar con una pareja, no nos damos cuenta, justifica todo y de repente te hace creer que la mala eres tú. Hoy que estás lejos de él, ya empiezas a ver claridad y ya dices, ¿sabes qué? Pues no, siempre fue él. El culpable de muchas cosas fue él. Entonces, bueno, qué bueno que te alejaste. En este caso, para no volver a caer, yo les digo, sí practiquen el contacto cero. Aunque tengan hijos de por medio, traten de utilizar la comunicación para lo mínimo, para lo indispensable. Nada de buenos días, nada de buenas tardes. La cordialidad va a ser muy simple entre ustedes dos. Hola y adiós. Entonces eso te ayudaría mucho y aparte yo les digo a todos mis pacientitos, todos necesitamos ayuda terapéutica, no solamente cuando tenemos la soga al cuello, porque es como esperarnos a que el cáncer avance para ir al oncólogo. No, si tú te acabas de dar cuenta que algo te duele, ve al médico, no te esperes a que sea terminal. Igual aquí, no necesitas estar hasta el cuello, no necesitas estar ahogado para buscar un terapeuta. Si estás sintiéndote mal, si quieres cambiar algo en tu vida, si hay algo que no te gusta, si tienes dudas contra tu vida o con tu vida, por favor busca un terapeuta. Si quieres, sígueme, te digo, yo tengo mi página de YouTube, aparezco como @psicólogo Eric Vera, y tengo mi página de Facebook. Puedes contactarme también a los números que aparecen en la pantalla, son mis números personales, me parece que sí van a aparecer, ¿verdad, Gaby? Bueno, sí están apareciendo de repente en el programa, y si no se quedan en la caja de descripción de YouTube, ahí búscalos abajo del video o debajo del video vienen
todos los contactos, mi página de Facebook, mi página de YouTube para que te suscribas, y también viene mi número telefónico por si quieres buscar alguna asesoría, hacer preguntas más concisas o buscar ayuda terapéutica. Claro que te la podemos brindar yo, y si quieres te puedo canalizar con alguien más si es que ya no llegara a tener espacio, pero créeme que voy a tratar de hacer un espacio en la agenda y te podemos atender. Norma Angélica López dice: yo estoy con un narcisista. Hola, Norma. Pero yo fui también. Hoy trabajé y no actuó como antes. Entonces, él y yo ya no embonamos. Y justamente déjame decirte que hay enfermedades que no son nada compatibles. Regularmente, a veces los narcisistas, por ejemplo, en este caso yo escucho que si eran un poco más compatibles cuando los dos eran narcisistas, regularmente no suelen serlo. ¿Qué quiere decir? Que dos narcisistas no se llevan bien. Y un ex narcisista con un narcisista tampoco, porque tú ya conoces su enfermedad. Entonces a ti, que ya estás del otro lado, tampoco te va a gustar cómo se comporta. Por eso ya son incompatibles. Regularmente antes tal vez lo tolerabas, lo soportabas porque te veías reflejada y hasta cierta forma lo aceptabas porque es como aceptarte a ti misma. Pero en este caso imagínate, si tú ya has hecho tantos cambios, si ya invertiste en una terapia, pues ya no mereces eso. Por eso ya volteas a verlo y dices: ¿sabes qué, Eric? Ya no somos compatibles. Yo lo que te recomiendo es, pues es momento de darte cuenta que lo tienes tal vez que soltar o que te tienes que mover. Entonces deberías de buscar ayuda para que no hagas una introspección de qué tienes que hacer con tu vida. Entonces muchas gracias por compartirlo. Vámonos con los últimos dos, Gaby, por favor. Ok, Maritza dice: mi Hola, vida Maritza. de 25 años con un narcisista, llegué a NA y ahora le aplaudo porque se terminó esa relación y siento paz. Karina Moreno: al escuchar Gracias tus por programas me doy cuenta que qué tan dañada estoy y hoy sé que tomé la mejor decisión, tomar terapia. Gracias por tu ayuda. Y justamente gracias a ti por conectarte. Y pues también no tienes que agradecer por la ayuda, porque la ayuda siempre la necesitamos. A veces nosotros somos los que distorsionamos esta realidad de la ayuda, porque regularmente yo siempre les digo a mis pacientitos: a veces tenemos una idea tan distorsionada que tú buscas la ayuda en la persona que te hizo daño. Eso está mal. Es como buscar que el veneno que te enfermó te cure. No podemos hacer eso. Entonces, ahorita que tú ya buscas ayuda en un terapeuta, que buscas una ayuda, que me hablas y que me dices: Erika, ayúdame, dame terapia, créeme que puedes salir adelante. ¿Por qué? Porque al final vamos a acomodar tus pensamientos, tu cerebro, vamos a aprender a poner límites. Entonces, muchas gracias a ti, gracias por la confianza, gracias por ver los programas, gracias por suscribirse a mis canales personales, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos a terminar este programa. Vamos a terminarlo. Yo tengo unas pequeñas frases que nos van a ayudar muchísimo. Solamente nos van a ayudar a entender otra parte de este narcisismo. Una es que regularmente los narcisistas buscan un trofeo. Entonces la frase dice así: no esperes que un narcisista ame tu esencia, solo amará el reflejo de su propio ego en ti. ¿Qué quiere decir? Que por eso el narcisista siempre te va a corregir. El narcisista va a querer que tú seas lo que él quiere proyectar, porque eres su pareja. Entonces por eso él siempre te va a decir cómo vestir, cómo hablar, cómo actuar, cómo comportarte, porque eres la imagen de él. Es como decir: es mi pareja, véanla así como yo la estoy formando. Entonces para él vas a ser un trofeo. Por eso, si tú detectas que una persona ya te quiere cambiar a tal grado de que estás dejando de ser tú, ojo, quiere decir que no te quiere. Simplemente él quiere una versión de ti, una versión que él va a crear. No le gustas. En pocas palabras, a esa persona no le gustas. Solo esa persona, lo que le gusta es la imagen idealizada que tiene de ti, la imagen que él va a crear de ti. Pero yo les digo a mis pacientitos: un narcisista te roba parte de tu vida. ¿Qué quiere decir que te borra parte de tu vida o te roba parte de tu vida? Que de repente, si tú eras una mujer alegre, entusiasta, ya no lo vas a hacer. Va a llegar un momento en el que vas a voltear a verte y vas a decir: ¿dónde quedé yo? Si eras una mujer que te gustaban los bailes, salir, divertirte, ya no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque él va a cambiarte a conforme le convenga. No conforme te convenga, conforme le convenga. Otra de las frases es: el narcisista busca en ti un espejo, pero nunca podrá ver más allá de su propio reflejo.
tienes que ser su obra maestra perfecta. Y bueno, vamos a terminar con 2 últimas frases que son muy buenas, y si quieres las frases las puedes encontrar en mi página de Facebook, pero estas frases dice: el amor con un narcisista es como un callejón sin salida, donde solo encontrarás tu propia soledad. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en una relación con un narcisista, por más que tú camines, siempre vas a estar solo, siempre te vas a sentir sola, de verdad. Es más, cuando él esté contigo, tú vas a estar sola, y cuando él se vaya, tú vas a estar sola. Siempre vas a ser sola. Vas a encontrar momentos de soledad dentro y fuera, porque estar con un narcisista es estar perdido. Te perdiste. Esta frase es maravillosa, es increíble. Yo la subí y tuvo como 3,000 reacciones. ¿Por qué? Porque al final es tan cierta, es tan real. Ya no busques luz en la oscuridad. Ya no la busques. Y bueno, vamos a ir con la última frase, porque esta frase es la que nos va a ayudar a salir. Esta frase es la que nos va a dar una luz de esperanza, porque sí hay una luz de esperanza. Y dice: en manos de un narcisista, tus sentimientos se desvanecen y tu necesidad se vuelve invisible. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú depositas tu felicidad, cuando tú depositas tu vida y cuando tú crees que todo lo que te hace vivir es él, le estás dando la perdición, te estás dando tu perdición. ¿Qué quiere decir? Que si tú depositas tu vida en las manos de otra persona, principalmente en las manos de un narcisista, la va a aplastar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú en algún momento le diste tu felicidad, le diste tu vida, le entregaste todo, es momento de que se lo quites. Es momento de que le digas: ¿sabes qué? Ya no quiero. Dame todo lo que te di. Regrésame todo lo que te entregué. Hazte cargo de tu vida, hazte cargo de tu responsabilidad. Y de verdad, si tú estás en este tema que dice: a veces lo amo y a veces lo odio, te voy a hacer un pequeño resumen. El pequeño resumen es: si hay odio, no hay amor. Ese es el pequeño resumen. Porque tú dices: ¿qué hago, Eric? Me quedo con él porque a veces sí lo amo. Y digo: ¿qué crees? Que te estás confundiendo. Porque si tú me estás diciendo que a veces lo amas y a veces lo odias, no hay amor. El odio anula al amor, no hay amor. Entonces ahí está la respuesta. Tú no lo amas, tú lo odias y dependes de él. Ahí está la respuesta. Tienes que buscar ayuda, tienes que buscar terapia y tienes que dejar de creer que tú lo amas. Tú lo necesitas, tú lo dependes y tú estás apegada a él, pero no es amor. El amor no duele de esa manera y el amor no se siente así hacia un narcisista. Una persona que te lastima no puede tener la capacidad de amar ni de que lo amen. Entonces, bueno, yo los dejo mucho, los dejo para que tengan un excelente día, una excelente semana. En este caso, yo los espero dentro de 15 días a las 5 de la tarde. Espero que tengan un excelente inicio de mes, porque creo que ya vamos a estar a inicio de mes, ya va a ser cerca de mi cumpleaños, entonces por ahí pues ya los voy viendo para festejar y para celebrar en el programa. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego.